El libro con el que voy a trabajar hoy es Lecciones preliminares de filosofía, un libro escrito por Manuel García Morente. El porqué de estas comillas lo voy a explicar luego. García Morente fue un sacerdote, filósofo, teólogo y traductor español. Tradujo a Kant, a Keyserling y a Spengler y a muchos otros filósofos del alemán al español. La edición de este libro que tengo yo forma parte de la Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento de la editorial Losada. Dentro de esta biblioteca se encuentran grandes autores como Hegel, Locke, Rousseau, Kant y Platón, que luego el propio García Morente pasará a explicar de forma eficaz y didáctica en este libro. Volviendo a este aspecto, hice unas comillas cuando dije que fue escrito por García Morente, ya que en realidad este libro no fue escrito por él, pero sí es de su autoría. Está basado en un curso dictado en 1937 en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Y lo que leemos en el libro es la versión taquigráfica. El origen oral del mismo es una característica que comparte con uno de los libros que ya estudiamos, el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, ambos tratándose de cursos impartidos de manera oral que luego fueron plasmados en papel por personas que estuvieron presentes en los cursos. Este rasgo no es menor, ya que mismo en el prólogo, escrito por Pucciarelli y Frondizi, se menciona que en la edición del libro intentaron mantener la transcripción lo más fiel posible a lo enunciado por Morente en 1937. Probablemente el éxito en la claridad y agilidad del libro puede deberse a que es una transcripción y que el modo original de este enunciado fue oral, en un ámbito académico. En esta edición de Losada, esto es lo que tuvieron para decir los editores sobre esta cualidad. Al hacernos cargo de su edición, no hemos querido suprimir aquellas expresiones que delatan la inicial procedencia de estas lecciones. Preferimos que conserven el sabor y la espontaneidad de un curso profesado ante la atención respetuosa de los alumnos de la Universidad de Tucumán. De la misma manera, en la nota de los editores de la editorial mexicana Porrúa se menciona que quizás esa circunstancia, el haber sido tomado de viva voz, sea la clave del apasionado interés con que el estudiante o simplemente el estudioso lee este libro de introducción a la filosofía, tan distinto a los que suelen escribirse ex profeso para la enseñanza. En él encontramos el rigor en el uso de los términos, en la exposición del pensamiento de cada filósofo estudiado, de cada escuela, a la vez que la espontaneidad, la gracia del lenguaje oral, la savia del pensamiento vivo, expresado con riqueza, precisión y elegancia, que no quieren encerrarse en fórmulas, sino comunicarse, ser vivido de nuevo, despertar amor e interés por la filosofía en el ánimo del discípulo. No me voy a detener en la parte de la teoría sobre cómo la escritura fue desplazando la oralidad, sino que quiero enfocarme en cómo la característica de que este libro sea fiel a su enunciación original de manera oral, como notan sus editores en estos dos prólogos, puede ser la clave de su popularidad y su claridad, justamente porque se siente la experiencia familiar de ser un alumno en un aula con un profesor que explica, la relación maestro-discípulo, como dicen en la edición mexicana. Esto se relaciona con la situación ritualizada que describe Colombres. La expresión oral reúne a la gente, funda auditorios y los somete a rituales, pues donde hay mito, también hay rito. En lo que concierne a la trama, no los voy a entretener mucho, pero comienza por negarse a darnos una definición de filosofía, ya que él considera que sin una vivencia previa sobre lo que es la filosofía, darnos una definición sería inútil. En el libro está muy presente la idea del ser y del conocimiento. Se habla muchísimo de ontología y de fenomenología del conocimiento. Son estos los principales problemas de los que se va a ocupar Morente. En cuanto a la estructura del libro, tiene una estructura fija que se repite a lo largo de todo el libro. El libro está dividido en 25 lecciones. Cada una se corresponde con una de las lecciones dictadas por el profesor en su curso de filosofía elemental y cada una posee un título general sobre el tema a tratar en dicha lección. A su vez, cada lección tiene distintos subtítulos que pertenecen a la misma temática. Pasando al objetivo principal de este video, el análisis de lecciones preliminares de filosofía, vamos a empezar por el primer aspecto. Y el género de este libro es un curso académico en una universidad. Obvio que no está en su primera forma, es decir, oralmente, sino que está transcrito y así es como llega a nosotros en este formato de libro. La trama o secuencia a la que pertenece esta obra es la expositivo-explicativa. El discurso explicativo surge de una situación de desigualdad, una situación de asimetría entre los hablantes. Acá Morente, como el profesor, tiene un conocimiento que sus interlocutores, es decir, todos sus alumnos que estaban presentes en 1937, desconocían. Dada la trama del libro, todo el libro se puede resumir en Morente reformulando los textos de los grandes pensadores a los que interpreta y cuyo mensaje nos está transmitiendo. Durante todo el libro está realizando operaciones de síntesis y de adaptación del texto fuente para transformarlo en un nuevo texto más sencillo y más fácil de digerir.
De las operaciones propias de la reformulación, obviamente que Morente realiza operaciones de borrado o supresión, porque en este libro de apenas un poco más de 400 páginas no están todas las obras de los pensadores a los que él interpreta, sino eso sería si lo pusiéramos, si los apilaríamos, llegarían hasta el techo. Entonces, sí o sí, hay una supresión y un borrado de las cosas que Morente no consideró como esenciales. También hay muchas operaciones de inserción, de aclaraciones y de ejemplos para hacernos entender. Mismo ya en la página 12, cuando apenas estamos empezando, él está hablando de que para saber lo que es la filosofía, primero tenemos que tener una vivencia. Y que, como expliqué antes, si nos diera una definición ya de antemano, no nos serviría para nada. Y pone el ejemplo que no es suyo, sino de Bergson, y dice: una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más, conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. También hay ejemplos en sus explicaciones. Hablando de la sustancia, pone un ejemplo. Si nosotros analizamos una cosa, descubrimos en ella caracteres, notas distintivas, elementos conceptuales. Por ejemplo, este vaso es grande, es de cristal, es frío, tiene agua dentro, ha sido hecha de esta manera, de esta otra. También hay operaciones de sustitución, de palabras, de frases por sinónimos, paráfrasis, etc. Por ejemplo, cuando está intentando explicar el concepto de logos, dice: Platón lo analiza y encuentra que ese logos es una unidad sintética, una unión donde una porción de entes o de caracteres están reunidos, atados, formando una síntesis indisoluble. Pues bien, esa unión, esa unidad de los caracteres que definen un objeto recortado en la realidad, la esencia de un objeto, o como yo suelo decir, la consistencia, unida en una unidad indisoluble. Muchas palabras para intentar definir lo mismo. Morente también hace uso muchísimo de preguntas retóricas, que son propias, obviamente, de una clase, de un discurso más bien como un monólogo. Hay muchas como: ¿qué ha pasado aquí? Mismo hay títulos que son preguntas, como por ejemplo: ¿quién existe? Como ya dijimos, este libro es puramente una serie de interpretaciones de Morente, más o menos aceptadas en la comunidad de filósofos. Y en un momento él está criticando la interpretación de Nator de las ideas platónicas. Y él dice: esta interpretación, la de Nator, la juzgo radicalmente falsa. Y sigue explicando por qué le parece que es falsa. Y después sigue y dice: por eso considero yo que el realismo de las ideas platónicas, etc. Y él da razones de por qué su interpretación es correcta y la interpretación de Nator es falsa. En este sentido podemos decir que de vez en cuando podemos entrever un poco de lo que sería la secuencia argumentativa, ¿no? De que nos está convenciendo de por qué su interpretación de ciertos textos difiere de otros pensadores más antiguos y por qué la suya es la correcta y la de los otros es incorrecta, errónea. Otro de los recursos de la secuencia expositivo-explicativa es la narración para explicar un fenómeno. Muchas veces se recurre a la descripción temporal de los hechos. En este libro está presente el sentido de continuidad o el paso del tiempo, ya que como que el libro sigue un orden cronológico, se incluyen las relaciones entre los pensadores contemporáneos, las críticas que puede tener un pensador más moderno con un pensador más antiguo. Por ejemplo, se habla de la relación y las críticas entre Platón y Sócrates, se habla también de las críticas de Aristóteles al sistema platónico, entre otros. La naturaleza de este libro, es decir, que todo el libro es una reformulación de lo que han escrito otros filósofos, es obvio que está presente la polifonía, es decir, la presencia de muchas voces en el mismo texto. Se prefiere en general el estilo indirecto, ya que Morente quiere traer esos mismos mensajes, pero con palabras y explicaciones más accesibles a todos. Esta vez trae una cita directa.
pero siempre que da una cita de letras, después siempre continúa explicándola con sus propias palabras. En cuanto a la función lingüística de esta obra, según Jacobson sería la función referencial, y según las nomenclaturas del texto de Aurora y Rueda, sería la función informativa, pero son lo mismo. Esto es porque el emisor tiene la intención de transmitir información para dar a conocer datos, hechos o ideas, y predomina la tercera persona gramatical. Esto es porque siempre está hablando de las ideas postuladas por otros. Muy rara vez, como dije antes, cuando él da su interpretación personal, usa la primera persona gramatical, pero casi siempre habla sobre otros. Otra característica de la función informativa que se ve en este libro es que el hablante siempre asume una actitud objetiva. Cuando las raras veces en las que él nos da su opinión personal, siempre deja claro que esta es su opinión personal y no. Pasando a lo que es el registro, según Halliday, vamos a pasar a lo que son las 3 categorías o parámetros contextuales. Con respecto al campo, es decir, al ámbito donde circula, uno puede decir que son ámbitos académicos como universidades o secundarias, pero siempre tendría que ser en un nivel inicial de la materia, ya que es para principiantes. También al ser un libro accesible para principiantes en la materia, puede interesar al público lego al que le interesa adentrarse en la filosofía. Con respecto al modo, es decir, el medio en el que está plasmado, es un medio escrito, pero también podemos considerar que es un libro de una extensión considerable, más de 400 hojas, que pretende ser de lectura ágil, considerando lo que es su temática, ya que aborda a muchísimos filósofos y para lo que es un libro bastante corto. Pasando ya a lo que es el tenor, principalmente en lo que es el tenor interpersonal, yo diría que es formal, al tener en cuenta la relación de jerarquía entre el autor y sus interlocutores o sus lectores, la objetividad que se busca en el texto en todo momento, la esporadicidad del contacto entre ellos y la falta de afecto. Estos últimos 2 factores, de la esporadicidad del contacto entre ellos y la falta de afecto, son factores que considera James Robert Martin como útiles para determinar la formalidad o informalidad de un enunciado. Ahora sí, hablando de lo que es el tenor funcional, yo creo que tiene propósitos informativos, por lo que la expresión en el texto es muy clara y precisa. Yo recomiendo que lean este libro si en la secundaria sufrieron la materia de filosofía o si nunca fue un campo que les interesó. Este es uno de los primeros libros que se recomienda leer cuando uno quiera adentrarse dentro de la filosofía por primera vez, porque es, como dije antes, muy claro, sistemático y de lectura ágil. Este libro llegó a mí porque un tío abuelo mío, el tío Beto, falleció hace un año y nos dejó 2 bibliotecas llenas de libros de filosofía. Y yo cuando era más chica, ilusa, quise agarrar libros mucho más complejos, de Hegel o de Kant, y obvio que terminé diciendo, ay no, esto no se entiende nada, no es lo mío. Después encontré ese libro y realmente es de lectura amable. Como cubre una gran variedad de corrientes filosóficas y distintos autores, cuando uno ya terminó el libro puede adentrarse en el tema que haya sido de mayor interés. Así que bueno, se los recomiendo. Chao.